Nosotros no estamos acostumbrados a actuar en ningún sitio, damos clases y sí que pueden ser más o menos numerosas, pero nunca jamás llegamos a este número de gente y sobre todo contar las cosas en un lenguaje tan llano y sencillo que más o menos se entienda. Algunas veces tienes que hacer un ejercicio de reflexión. Esa posibilidad de abrir la universidad a la calle me parece que va a repercutir positivamente en la conciencia social que se tiene sobre el científico, sobre lo que hacemos y que realmente lo que hacemos sirve para algo, ¿no? Los estudios de estadísticas no son los más demandados hoy en día, ni mucho menos fundamentalmente por desconocimiento. O sea, la gente no sabe que existen estudios donde se hacen las cosas que hemos explicado hoy aquí, ¿no? Yo creo que si eso se consiguiera proyectar en la sociedad, atraeríamos mucho más vocaciones. El problema es que no es fácil, ¿no? Que nosotros estamos poniendo un granito de arena y que ese granito de arena sea muchísimo más grande es complicado y exige mucho tiempo. Un año más la volvemos a liar y tratando de, bueno, eso de acercar, pues por un lado la ciencia y por otro lado la labor de la universidad en ese sentido, en los departamentos científicos y tratar de acercarlo a la gente en esta noche de los investigadores. Este año ha tocado estadística y bueno, pues hemos tratado de, bueno, de que la propia gente del departamento se mueva un poco, trate de entender cómo acercar eso a un público, hacerlo entretenido, hacerlo interesante, hacerlo divertido, que es de lo que se trata. Yo cuando hablé al principio con ellos era como, ¿qué es lo importante de la estadística? ¿Qué es lo que me puede acercar a mí como alguien ajeno a la estadística? Y es algo que decía Rosa en el espectáculo, que es la estadística nos rodea, la veamos o no, y estamos gobernados, controlados, medidos, datados a través de millones de datos de todas nuestras interacciones que quedan grabadas a través de miles de sistemas, cámaras, redes sociales. Un año más vuelvo a comprobar que tiene un efecto real en el que mogollón de gente ajena se acerca a algo que en principio es árido. Este año era matemáticas, era una apuesta fuerte, porque hacer un espectáculo sobre matemáticas y dentro de las matemáticas sobre estadística, fórmulas, gráficos y todo este tipo de cosas, ¿qué es lo importante? Creo que lo importante es hacer un espectáculo en el que todo eso nos empieza a sonar como algo cercano, nos empieza a sonar como algo accesible y como algo que puede tener que ver con nuestra vida, que puede incluso llegar a interesarnos o tener que ver con nuestros propios intereses.